Bien, lo que acabamos de ver es la introducción de una serie muy popular dentro de lo que es este periodo ficticio llamado la guerra de las teleseries entre distintos canales de televisión, pero más importante que eso es que esta serie especialmente hace alusión a un periodo histórico muy importante y real en Chile, que es el periodo de la economía salitrera. Este periodo se desarrolla entre las décadas de 1880 y 1920. En este tiempo, Chile vivió un periodo de inusitado esplendor producto de la riqueza salitrera que producían las recientemente incorporadas provincias de Tarapacá y Antofagasta. Estas recientemente incorporadas provincias habían sido fruto de la Guerra del Pacífico, o sea, habían sido incorporadas forzosamente por las victorias navales. Em, desde, desde dónde, desde donde se exportaba esta riqueza salitrera de estas provincias de Tarapacá y Antofagasta a las ciudades de Europa, donde era usado como fertilizante en la fabricación de explosivos. Entonces, los primeros antecedentes de esta explotación del salitre se remontan al periodo colonial, cuando este mineral se utilizaba para la fabricación de pólvora, o sea, el uso de explosivos. A comienzos del siglo XIX, el salitre tarapaqueño, o sea, de la provincia de Tarapacá, comenzó a ser conocido en Europa gracias a su uso en la industria química como base para fabricar explosivos y en la creación de fertilizantes. Este punto es muy importante ya que el salitre como fertilizante era de los más efectivos hacia la época. Debido a este descubrimiento, el salitre fue comenzado a usar como fertilizante y muchos empresarios pusieron sus ojos sobre el mineral, puesto que a, iba a dar grandes riquezas no solamente a Chile, sino que al sector empresarial del país y sobre todo al sector empresarial extranjero. Muchas familias, sobre todo extranjeras, de origen inglés, de origen alemán, se interesaron en este salitre en su uso como fertilizante. Y en la década de 1880, cuando finaliza la Guerra del Pacífico, Chile derrota a la Confederación Perú-Boliviana durante la Guerra del Pacífico e incorpora las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Estas provincias particularmente en la Pampa del Tamarugal y el desierto de Atacama. Se encontraban el salitre en grandes cantidades, que de hecho es la razón por la cual se desarrolla este enfrentamiento. Los acuerdos de paz y de territorialidad no fueron respetados porque los empresarios dueños de estas grandes oficinas salitreras lo que querían era expandir la producción del salitre y sobre todo tomar estos recursos salitreros que se encontraban en tierras Perú y bolivianas, que actualmente son las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Esto tuvo una respuesta negativa por parte del Estado, obviamente de Perú y Bolivia, y se desató una fuerte guerra que enfrentó a los tres países. Bien, muy importante destacar que esta guerra tiene sus orígenes en lo que es el sector privado, en intereses privados por dominar estas oficinas salitreras, estos recursos salitreros que tantos beneficios le iban a traer a un país u a otro. En el caso de Chile, la extracción del salitre estaba dominada prácticamente y en su mayoría por medios privados, o sea, por empresarios privados que se encargaban de la producción de este mineral y la venta del mismo. En el caso de Perú y Bolivia, la producción del salitre estaba en manos del Estado, lo cual, si bien no explotaba de la misma forma, con la misma rapidez y la misma agresividad del material, las riquezas que producía el mineral del salitre iban directamente a las obras públicas y el desarrollo mismo del Estado
fortaleciéndolo económicamente. No es el caso de Chile. En el caso de Chile, las riquezas del salitre iban a dar a manos de empresarios, y esto lo que tiene como consecuencia es que las provincias que no estaban relacionadas con la producción del salitre, o sea, todo el resto de provincias que no estaban en el norte, no estaban igualmente enriquecidas. De hecho, seguían en altos niveles de pobreza, con altos niveles de desnutrición, teniendo que trabajar para alimentar a las oficinas salitreras, enviando comida o vendiendo recursos para que la producción del salitre continuara. Esta realidad se puede ver en esa teleserie a la cual hicimos alusión al comienzo de la clase. Vamos a poner algunos cortos durante esta cápsula. Sin embargo, es muy importante para nosotros que retengamos que no era una realidad muy bonita, sobre todo para nuestro país. Ups. Bien, como veníamos diciendo, el Estado resolvió dejar en manos de empresas privadas la explotación del salitre, pero aplicó un elevado impuesto a la exportación, o sea, a vender los productos hacia el extranjero, generando grandes recursos para las arcas fiscales. En un comienzo, los capitales que predominaron fueron chilenos y peruanos, pero luego se incorporaron capitales y empresarios alemanes, italianos, franceses, españoles y croatas. Sin embargo, los empresarios que lograron dominar la industria salitrera fueron mayormente los ingleses. De hecho, uno de los empresarios más importantes de este periodo, el periodo de la industria salitrera, fue John Thomas North, conocido en esta época como el rey del salitre. Este fue uno de los empresarios extranjeros que mayor influencia ejerció en la historia de Chile del siglo XIX, por lo que no es casual que se haya convertido en una figura polémica dentro de la historia nacional. A comienzos de 1889 organizó y llevó a cabo una extensa travesía a lo largo de todo el país, emprendiendo una activa compañía de relaciones públicas y sociales, brindando paquetes e inaugurando diversas ceremonias en homenaje a distintas localidades, por, con una pomposa popularidad, o sea, con grandes gastos, gran inversión, con mucho espectáculo. Los alcances y motivos que lo llevarían a ejecutar este plan de recorrido son, sin duda, elementos de variada interpretación que solo reflejan la polifacética personalidad de este personaje, John Thomas North, llamado así también el rey del salitre. Al mismo tiempo que la industria salitrera se iba desarrollando, también las personas iban migrando a estas oficinas salitreras. Allá, a causa de la migración de hombres y mujeres en busca de trabajo, se formaron numerosos espacios poblados en la pampa y en los pueblos y caletas de embarque. Así también se construyó una extensa red de ferrocarriles que iban a transportar no solamente el mineral, sino que también a los trabajadores. A pesar del desarrollo que significó el salitre en la década de 1920, se produjo una recesión importante, cuyo más cuyo punto más fuerte y más decadente de esta recesión fue la recesión de 1929. La gran crisis de 1929 tuvo como consecuencias el fin del ciclo salitrero chileno, ya que obligó a nuestro país a reorganizar la industria minera. ¿Por qué razón? Porque Chile dependía en gran medida de cuánto salitre se le comprara en el extranjero. Por otro lado, dependía en gran medida de qué tan alto podía vender el precio del salitre y los precios y los impuestos que podía cobrar a la exportación del mismo mineral, ya que la producción del salitre, como veníamos diciendo, no estaba en manos del Estado, sino que a través de empresarios. Entonces, como el Estado no tenía el control de la producción del mineral, simplemente cobraba el impuesto y estaba acompañando todo lo que era la manufactura. La crisis de 1929 afectó muy fuerte a Chile, siendo uno, si es que no el país más afectado en todo el mundo por esta crisis.
una crisis que afectó a nivel global y que fue una de las crisis que aún hoy es la crisis económica más fuerte que ha vivido nuestra humanidad. Esto hizo que nuestro país se repensara la industria minera y sobre todo se repensara la economía nacional.